Y voy a compartir mi pantalla. En la última clase revisamos el procedimiento de corte de intrones, empalme de exones, de los intrones autocatalíticos tipo 1 y 2. Y la característica fundamental de estos dos tipos de intrones es que son autocatalíticos, es decir, que ellos propios catalizan su propio corte. Y implícito en el corte está el empalme de los exones. Para diferenciarlos entre los tipo 1 y tipo 2, entonces consistiría en qué nucleótido es el que está haciendo la primera reacción de transesterificación. Porque en los intrones tipo 1 se usa un cofactor externo, que es una guanosina, y ahí es un 3' libre de la azúcar, que funciona como nucleófilo para atacar al sitio de empalme 5' que corresponde al intrón. Y en el caso de los intrones tipo 2, tendríamos que aquí no es un factor externo, sino es un nucleótido propio de la secuencia del intrón. Y se trata de una adenosina que pertenece a una secuencia corta que se llama centro de ramificación. Entonces aquí nosotros tenemos el centro de ramificación, esto es el centro de ramificación, y aquí está nuestra adenosina responsable de que de realizar el primer ataque nucleofílico. Pero como sabemos, estos son nucleótidos. Ahora, aquí no es un 3', sino es un 2' del azúcar, de la ribosa, la que va a actuar de nucleófilo para hacer el ataque nucleofílico al 5' del intrón, ¿sí? Al sitio de splicing o corte 5'. Prácticamente tenemos sitios de corte 5' y sitios de corte 3'. ¿Ok? Con esta cuestión es importante recordar que aquí, como les puse acá, no es un 3' el que hace el ataque nucleofílico, porque el 3' está ocupado, está formando un enlace fosfodiéster, pero tenemos un 2'. De ahí también la importancia que en el RNA haya ribosas y no desoxirribosas, como en el DNA, porque aquí tenemos la opción o la posibilidad de que un extremo 2' libre pueda tener esta actividad nucleofílica para poder catalizar esta primera reacción de transesterificación. Entonces, como hay un ataque nucleofílico de un 2' a un 5', ya sabemos que un enlace se forma y entonces queda unido el intrón a sí mismo, formando una estructura en forma de lazo. El otro enlace fosfodiéster se rompe, que era el enlace que mantenía unido al exón y al intrón. Y al romperse, entonces, tenemos un 3' libre, pero ahora correspondiente al exón. Esta segunda reacción de transesterificación hace el ataque nucleofílico. Este 3' libre es el ataque nucleofílico ahora al 5' del intrón en el centro de empalme 3'. ¿Sí? Dando como consecuencia formación de un enlace y empalme de exones. Un enlace aquí se formó, otro se debe de romper. Y con la ruptura de este enlace que mantenía unido al intrón y al exón, pues se rompe el enlace y se libera el intrón en forma de lazo. Muy importante recordar entonces que en esta adenosina hay una formación de un enlace fosfodiéster 2', 5', que eso es algo característico.
Y les vuelvo a repetir este mecanismo porque es exactamente lo mismo en los intrones autocatalíticos, perdón, en los intrones tipo 3, ¿sí? Que no son autocatalíticos. Esa es la característica. Entonces, estos mismos pasos, estas dos reacciones de transesterificación que ya explicamos ayer y que ahorita las volví a comentar, se hacen en los intrones tipo 3, pero la diferencia aquí consistiría en que aquí no es una reacción autocatalítica, sino que es catalizada por un conjunto de enzimas, ¿sí? Un conjunto de proteínas especializadas en hacer esta catálisis de estos ataques nucleofílicos, ¿ok? Entonces, estos intrones tipo 3, como dice acá, no son autocatalíticos y entonces requieren de una maquinaria para su corte. Esa maquinaria es conocida como el espliciosoma. Y ese espliciosoma está compuesto por un conjunto de ribonucleoproteínas. Ya desde su nombrecito ya estamos dándonos cuenta que se trata de un complejo especial o particular porque tiene ribonucleoproteínas. Y estas ribonucleoproteínas son las que catalizan el corte de intrones tipo 3, que también se le conoce como intrones espliciosomales. ¿Por qué? Porque dependen del espliciosoma para poder catalizar su corte. Estos intrones tipo 3 son muy abundantes o están presentes en los genes que codifican para el RNA mensajero. O sea, en los genes que codifican para proteínas, cuando se transcriben, pues los RNAs mensajeros que se producen son intrones, tienen intrones tipo 3, ¿sí? Y están presentes pues en las células eucariotas. Estos intrones espliciosomales. Bueno, estas ribonucleoproteínas son especiales porque tienen un componente de RNA y un componente proteico. Entonces, por eso son ribonucleoproteínas, porque tienen ya la forma funcional es proteína más RNA, o también pueden decir RNA y proteína. Y el RNA juega un papel bien importante. El componente de RNA de estas ribonucleoproteínas tiene un papel muy importante y ahorita vamos a ver cuál es. Bueno, en el caso de estos intrones tipo 3, se ha determinado que hay secuencias conservadas en los sitios de empalme 5' y sitios de empalme 3'. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ADN cromosómico que está representando un gen y que, como hemos estado viendo, por cuestiones de explicación, estamos poniendo solamente una secuencia que tenga 2 exones y un intrón para explicar el corte de este intrón y el empalme de estos 2 exones. Bueno, como sabemos, en la transcripción se inicia en el nucleótido más 1 y se hace en todas las regiones río abajo. Y se transcribe toda la información, desde el nucleótido más 1 hasta las regiones de término, para obtener un transcrito primario o un pre-mRNA, porque ya estamos hablando de RNAs mensajeros. Entonces tenemos que puede ser transcrito primario o pre-mRNA. Y este es el transcrito primario que tiene tanto exones como intrones, va de 5' a 3'. Ahora, este intrón se tiene que eliminar,
Pero como estos intrones dependen de una maquinaria, la maquinaria necesita identificar, como les había yo dicho en la clase anterior, los límites entre el exón y el intrón, porque tiene que hacer el corte exacto, porque si un nucleótido, con un nucleótido que varíe el corte, puede afectar drásticamente el marco de lectura. Entonces se necesita hacer un corte preciso. ¿Ok? Bueno, para que se pueda identificar entonces esas secuencias y se haga el corte preciso, se ha encontrado que esos sitios de empalme 5' y 3', como les decía, tienen secuencias conservadas. Y aquí están representadas. Miren, este segmento que representaría el límite o el borde entre un exón y un intrón está representado aquí. Este es el sitio de empalme 5'. Y esta secuencia que está aquí escrita es la secuencia conservada. A, G, G, U, A, G, U. Esto es lo que tiene que identificar este espliciosoma para poder catalizar el corte exacto. Del otro lado tenemos al punto de empalme o de unión 3', que también tiene una secuencia conservada. Entonces, los cortes se deben de hacer exactamente en estas fronteras o estos límites entre el exón y el intrón. Y ya posteriormente, pues, empalmar los exones. Entonces, para los intrones esplicizomales hay estas secuencias conservadas y son identificadas por estas ribonucleoproteínas. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora, ¿cómo se haría el procedimiento para que se catalice el corte? Para que se catalicen las dos reacciones de transesterificación. Bueno, a ver, entonces pongamos atención. En esta inciso A estamos viendo a un pre-RNA mensajero. En verde tenemos a los exones, como pueden ver aquí, a los exones. Estas secuencias están representando los sitios de empalme o de unión 3', y esto también es un sitio de empalme, pero este es el sitio de empalme 5'. Ahora, ¿qué más notamos aquí? Vemos que en el intrón hay una secuencia también representada. Esto es el centro de ramificación. En la cual tiene una secuencia también conservada y parte de esta secuencia es esta adenosina, que como ya vimos en los intrones autocatalíticos tipo 2, es una adenosina la que va a funcionar con su 2' de su azúcar, va a funcionar como nucleófilo para hacer el primer ataque nucleofílico ¿a quién? Al 5' del intrón, o sea, al centro de empalme 5' o sitio de unión 5'. ¿Sí? Entonces, es hacer exactamente las mismas reacciones exactamente que en los intrones autocatalíticos tipo 2, pero ahora quien va a catalizar y acelerar estas reacciones es esta maquinaria conocida como espliciosoma. Y esta maquinaria está constituida por las ribonucleoproteínas denominadas como U1, U2, U3, no es cierto, no hay U3, es U1, U2,
U4, U5 y U6. Estas son las ribonucleoproteínas. ¿Ah? Voy a borrar esta que parece V, porque no es V, es U. Estas son las que forman el espliciosoma, pero su actividad va siendo coordinada. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero que nada, la ribonucleoproteína U1 se encarga de reconocer el sitio de empalme 5'. De hecho, aquí podemos ver que este RNA de la ribonucleoproteína U1 tiene una secuencia complementaria al punto de empalme 5'. Esa es la razón por la cual la ribonucleoproteína identifica el punto de empalme, porque hay complementariedad entre su componente de RNA con la secuencia en el RNA mensajero inmaduro en el punto de empalme 5'. Recordemos que esta proteína es ribonucleoproteína y que aquí solamente estamos representando el RNA, la parte de RNA, pero también tiene una parte proteica. Por lo tanto, la parte de RNA tiene una actividad fundamental, que es facilitar, mediante el proceso de apareamiento, el punto de empalme 5'. Entonces, si vamos viendo paso por paso, aquí tenemos nuestro RNA inmaduro. Primero se recluta la ribonucleoproteína U1, que aquí ya está unida. U1, ¿a dónde? Al centro de empalme 5', mediante el apareamiento de la parte de RNA de U1 con el sitio de empalme 5'. Vemos que posteriormente se va a reclutar la ribonucleoproteína U2. Y U2 también su parte de RNA también tiene una secuencia complementaria, pero ¿a qué secuencia? A la secuencia centro de ramificación. Aquí está nuestra adenosina relevante. Entonces, un segundo paso sería el reclutamiento de la ribonucleoproteína U2 al centro de ramificación en donde se encuentra la adenosina que va a actuar como nucleófilo. ¿Sí? Vemos que para que se reclute U2 se requiere del consumo de ATP. Una vez que ya están identificadas estas dos secuencias, que sería que sería centro de empalme 5' y centro de ramificación, entonces ahora se va a reclutar el complejo formado por U4, U6, formando un dímero, aquí U4, U6 formando un dímero, más U5. Entonces, vamos a borrarle aquí. Oh, ya se borró todo. Entonces, primero llega U1 y reconoce el centro de empalme 5'. Luego llega U2 y se une al centro de ramificación.
en donde recuerden que es importante que está esta adenosina que va a actuar de nucleófilo. Luego se reclutan un complejo que está formado por U4 y U6, este es un dímero, más U5. Se asocian a U2, se van a asociar a U2. La unión de este complejo también requiere de la hidrólisis del ATP. Y cuando recién se asocian U4, U6 y U5, se asocian a U2, vemos que se constituye el espliciosoma inactivo. Aquí tenemos a U1, tenemos a U2, tenemos a U4 y U6 y tenemos a U5. O sea, están todas reunidas, pero el espliciosoma es inactivo. Posteriormente, se van a disociar U1 y U4, o sea, se despegan U1 y U4. U4, de hecho, está funcionando como un regulador de U6. U4 está modulando la actividad de U6, porque quien tiene esta actividad catalítica es U6. De tal manera que cuando se liberan U1 y U4, entonces ahora ya tenemos al espliciosoma activo. El espliciosoma activo entonces está formado por U6, que tiene la actividad catalítica, U5 y U2, que está en el centro de ramificación y que contiene a la adenosina que va a actuar como nucleófilo. Entonces, ya teniendo el espliciosoma activo, U6 va a catalizar que se realicen esas dos reacciones de transesterificación, en donde nos damos cuenta que esta adenosina ataca al centro de empalme 5', se forma la estructura de lazo, luego tenemos que el exón se genera un 3' libre que va a atacar al 5' del siguiente exón y se va a formar un enlace fosfodiéster empalmando los exones y liberándose el intrón en forma de lazo junto con todo el espliciosoma. Ya no es necesario explicar las dos reacciones de transesterificación porque ya las vimos en la clase anterior y ahorita también hice un repaso. Es exactamente las mismas reacciones, pero ahora están catalizadas por una maquinaria proteica que se encarga de que se haga el corte exactamente en el sitio exacto del límite entre exones e intrones. ¿Sí? Prácticamente entonces, ¿cuáles son las funciones de U1 y U2? U1 y U2 son las que se encargan de identificar el punto de empalme y el centro de ramificación. Ya una vez localizadas, entonces ya se recluta el complejo que tiene a la ribonucleoproteína catalítica. Pero para evitar que haga cortes antes de tiempo, por eso esta U6 viene acompañada de U4, para que una vez reunido todo el espliciosoma, ahora sí, U4 se desprende y U6 cataliza las dos reacciones de transesterificación. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Mencionó como actividades o funciones individuales de cada ribonucleoproteína. ¿De la U5 cuál es? U5 en este caso pues es requerida para estabilización. A veces no encontramos así las funciones en los libros de texto, pero pues se requiere para estabilizar al espliciosoma activo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda?
Parece que no, profesora. Muchas gracias. Bueno, por lo tanto, ya revisamos la maduración o el procesamiento que se hace en el extremo 5'. Ya entendimos el mecanismo por el cual se incorpora esta guanosina al extremo 5' del RNA mensajero inmaduro. ¿Para qué sirve la CAP5'? ¿Cuál es su función? Su función es protectora. Lo que hace esta CAP5' es ponerle como una capa protectora, como dicen, una gorrita protectora en el extremo 5' al RNA mensajero. Luego vendría el corte de intrones en empalme de exones, que dependiendo de qué tipo de intrones, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues el mecanismo ya lo explicamos, ¿no? ¿Cuántas veces se va a hacer este procedimiento de corte y empalme? Pues depende de cuántos exones y cuántos intrones haya. Si un RNA inmaduro tiene 10 intrones, pues en esos 10 intrones se tiene que catalizar o hacer este procedimiento para eliminar o remover tantos intrones se tenga que quitar. Por eso mi insistencia en que pues nada más explicamos para abreviar en la unión de 2 exones y un intrón, pero obviamente que esto se tiene que hacer para quitar cuantos intrones tenga un transcrito primario. Y ya hacia el final del RNA, que es el extremo 3', también hay una última modificación, que es la incorporación de cola de poliadeninas. Y con eso entonces ya tendríamos las 3 modificaciones que se realizan en el RNA mensajero de las células eucariotas. Aquí tenemos la modificación del extremo 3', que es la incorporación de la cola de poliadeninas. Ya vemos aquí que está sucediendo la transcripción, vemos nuestro DNA, que ya sabemos que solamente se utiliza una sola cadena como molde de información para poder hacer el proceso de transcripción y síntesis de RNA mensajero. Incluso, pues aquí ya vemos este RNA que está ya procesándose porque ya tiene su CAP5' o su cofia o su gorra 5', y ya vemos que solamente ya tiene puros intrones, perdón, puros exones, ya se hizo el corte y empalme. Ahora, para hacer la adición de cola de poliadeninas, también hay un reconocimiento de una secuencia de poliadenilación. Esta secuencia de poliadenilación tiene esta secuencia de nucleótidos conservada. A, U, A. Y hay RNAs que pueden tener una o dos secuencias de poliadenilación. Bueno, pero vamos a explicar nada más con una secuencia de poliadenilación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta secuencia de poliadenilación es identificada por una proteína que tiene una actividad de endonucleasa. Ya sabemos que las endonucleasas hacen cortes internos, pero esta endonucleasa pues debe de ser de tipo RNasa. ¿Por qué? Porque va a ser el corte en el RNA, va a ser un corte interno en el RNA. Por lo tanto, esta endonucleasa lo que hace es reconocer la secuencia de poliadenilación y hacer un corte, nucleótidos, una cierta cantidad de nucleótidos río abajo de la secuencia de poliadenilación. O sea, no es que hago el corte exactamente en la secuencia de poliadenilación, sino que lo hace un poquito, unos nucleótidos río abajo de esta señal de corte. Y
una vez que ya esta endonucleasa realizó el corte, entonces una RNA polimerasa especial empieza la adición de la cola de poliadeninas, va adicionando adeninas. Obviamente que estos son nucleótidos, ¿no? O sea, no es que nada más es la base nitrogenada, sino que es el nucleótido completo, que tiene su adenina, su ribosa y sus grupos fosfato, ¿sí? Pero ¿por qué digo que es una polimerasa especial? Bueno, esta polimerasa obviamente utiliza ATP, que es el ribonucleótido, incorpora las adenosinas con la liberación de pirofosfato inorgánico en una reacción de polimerización tradicional, en la cual un 3' ataca a un 5' y se va incorporando una adenosina, luego otra, y pueden adicionarse de 50 a 100 o incluso hasta 250 adeninas para formar esta cola. Y esta polimerasa, esta RNA polimerasa es especial, no es como la RNA polimerasa que vimos en la transcripción. ¿Por qué es especial esta RNA polimerasa? Es especial porque no necesita un molde de DNA. Esta sí, esta RNA polimerasa 2, e incluso las RNAs polimerasa 1, la RNA polimerasa 3 o la RNA polimerasa de procariontas, todas son dependientes de DNA. Todas necesitan un molde de DNA para hacer la síntesis de RNA. Esta no. Esta no necesita que tenga el DNA. ¿Por qué? Porque ya la endonucleasa específica, que es una RNasa, ya hizo un corte. Solamente teniendo un 3' libre en el RNA, esta poliadenilato polimerasa, que ese es su nombre, empieza a adicionar ribonucleótidos sobre el RNA sin tomar ningún molde de información. Por eso es particular. Entonces, esta enzima se llama poliadenilato polimerasa. Pero es una RNA polimerasa. También tendría características en común con las otras RNAs polimerasas, como que cataliza reacciones en dirección 5 a 3', que no corrige errores, que no necesita de un cebador. Todas esas características son las mismas, pero se diferencia porque esta poliadenilato polimerasa no necesita de un molde de DNA. ¿Sí? Entonces, pues si hacemos una cuestión de resumen, esta es muy sencilla la modificación. Tenemos que, pues el RNA ya liberado, ya terminada la transcripción, esta enzima, que sería una endonucleasa específica, reconoce la secuencia de poliadenilación, o el que va a ser un sitio de corte, que es AAUAAA. Reconoce el sitio y realiza un corte, una cierta cantidad de nucleótidos río abajo de la secuencia de poliadenilación. Entonces, aquí ya lo libera. La actividad de la endonucleasa elimina toda esta información y hace el corte unos cuantos nucleótidos río abajo del sitio de poliadenilación. Tenemos un 3' libre que va a ser utilizado para que la poliadenilato polimerasa, tomando ATP, vaya adicionando y polimerizando la cola de poliadenina. Pues aquí prácticamente son nada más dos enzimas que se requieren para poder hacer esta última modificación, teniendo entonces ya el RNA maduro. Y como estamos hablando de que esto se hace en células eucariotas, estas actividades de maduración del 5', del corte y empalme y de la adición del 3', todo eso se hace en el núcleo, ¿sí? Solamente cuando el RNA ya está maduro, cuando ya tiene sus 3 modificaciones, entonces ya puede salir del núcleo hacia el citoplasma
pasa por el núcleo, sale por los complejos de poro nuclear, que son los poros que tiene la membrana del núcleo, sale por estos poros, ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma, en donde ya va a ser leído por los ribosomas y ya se va a sintetizar la proteína, ¿sí? Pero solamente pueden salir los RNAs maduros, los que ya tienen sus 3 modificaciones. ¿Para qué sirve la cola de poliadeninas? La cola de poliadenina sirve también para darle estabilidad al RNA mensajero y también regula la vida media del RNA, o sea, qué tanto dura en el citoplasma ese RNA antes de ser degradado. Y esto es importante porque pues la vida media del RNA está relacionada con su permanencia en el citoplasma y por lo tanto cuántas veces puede ser traducido y cuánta cantidad de proteína se va a producir. Hay RNAs que duran bien poquito tiempo, que duran 5 o 10 minutos y inmediatamente se degradan. Y eso está controlado por las colas de poliadeninas. Hay otros RNAs que tienen una vida media mucho más extensa, duran más tiempo en el citoplasma y pues también todo esto son procesos tan altamente regulados porque la célula, desde que se expresa el gen hasta que se tiene la proteína, de verdad que hay tantos puntos de regulación y tantos puntos de control que varían en cada gen dependiendo de las necesidades de las células. ¿Ja? Cuánto dura el gen, qué cantidad de proteína se va a producir, cuál es la tasa de transcripción. Incluso hay casos, se han reportado casos de RNAs que se transcriben, bueno, que se sintetizan los RNAs, se transcriben los genes y el RNA ahí está en el núcleo y no sale, no se procesa. O sea, ya se expresó el gen, ya se sintetizó todo el RNA, pero la maduración no ha procedido. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque no hay la señalización apropiada para que esa maduración se realice. Ya dándose el estímulo apropiado, entonces esos RNAs se maduran y ya salen al núcleo a su traducción. Entonces son cosas realmente de altos niveles de regulación para que las células tengan las cantidades adecuadas de cada proteína que necesita en cada momento, en cada situación. ¿Sí? De hecho, pues estos mecanismos que nosotros estamos describiendo son generales. En realidad es información bastante básica y general, porque cuando uno ya le entra a la biología molecular así ruda y fuerte, pues lo que más llama la atención y lo que fundamentalmente se estudia son los procesos de regulación. Pero para entender el proceso de regulación tiene uno que comprender estos mecanismos básicos, ¿no? O sea, cómo se replica el material genético, cómo se repara, cómo se recombina, cómo se hace la transcripción, la maduración, la traducción. Si uno conoce esto básico, todo lo demás ya en un proceso fisiológico es donde cobra la gran importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque ya lo puede uno aplicar a procesos de proliferación celular, diferenciación celular, migración celular, apoptosis, comunicación celular, o sea, todos los procesos de interacción, de comunicación, etcétera, ya los puede uno comprender. ¿Ja? Y aunque suene así como complejo, pero estas modificaciones incluso tienen sus
cuestiones especiales. Por ejemplo, en el caso del corte y empalme, se le ha dado el nombre así, corte y empalme alternativo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que esos cortes y empalmes pueden hacerse de manera diferencial. Ajá. Y con eso dar origen a proteínas sutilmente diferentes, que puedan tener actividades diferentes. O sea, de un solo gen se podrían producir transcritos primarios igualitos, con la misma información, pero el procesamiento se hace diferencial. Y al hacerse el procesamiento diferencial, pues entonces de un mismo gen se podrían obtener proteínas ligeramente distintas que podrían tener funciones diferentes en cuanto a sus actividades. Ajá. Entonces, el corte y el empalme puede ser alternativo y los sitios de poliadinilación, como les dije, pueden tener 1 o 2 sitios de poliadinilación y que se utilice un sitio de poliadinilación o se utilice otro sitio de poliadinilación puede producir RNAs también ligeramente distintos que puedan tener o codificar para proteínas ligeramente distintas que tengan actividades pues bien diferentes. Ahí hay muchos ejemplos de proteínas que por mecanismos de estos de maduración se producen proteínas con actividades diferentes a partir de un solo gen. Pero bueno, la idea es que comprendamos los mecanismos básicos y aquí yo les puse una gráfica de resumen en donde vemos a los tres mecanismos de maduración del RNA en células eucariotas. La primera que vimos fue la adición de la Cap5', como decía ahí en español, la cofia 5', que también tiene su función protectora del RNA. Y estas son la serie de pasos que ya vimos, ¿no? Vimos todos estos mecanismos, lo vimos en el que tenemos el RNA que tiene un extremo 5' y el primer ribonucleótido del RNA tiene 3 grupos fosfato. Entonces primero hay que remover un fosfato que será el grupo fosfato gamma, quedándose el grupo fosfato alfa y beta. Aquí es una fosfohidrolasa la que lo hace. Luego vemos que se incorpora la guanosina, que tiene sus grupos fosfato alfa, beta y gamma, y una guanililtransferasa hace la unión de esta guanosina al 5' del primer ribonucleótido del RNA, liberándose en esta reacción pirofosfato. Pues aquí ya tenemos la formación de un enlace fosfodiéster atípico, que es 5', un enlace en donde tenemos que este es el grupo fosfato alfa de la guanosina y este es el grupo fosfato beta y alfa del primer ribonucleótido del RNA. Luego vemos las actividades de unas metiltransferasas que toman a la S-adenosilmetionina como donante de grupo metilo para adicionar metilos en esta guanosina que es la Cap5', y posteriormente otra metiltransferasa que puede adicionar grupos metilo en el primer ribonucleótido del RNA. Y esta es la modificación en el 5'. Luego vemos la modificación del splicing, o que sería el corte de intrones, empalme de exones, y aquí están representados los intrones esplicizomales, en donde tenemos sitios de empalme 5', sitios de empalme 3', y centros de ramificación, en donde tenemos a esta adenosina importante que va a actuar de nucleófilo. Tenemos que U1 reconoce al sitio de empalme 5', U2 reconoce al centro de ramificación y posteriormente se reclutan U4, U6, U5,
se unen a U2 y con eso se forman el espliciosoma inactivo. Luego se liberan U1 y U4, que es la U4 moduladora de U6, y entonces U6 cataliza la primera reacción de transesterificación, que consiste en que esta adenosina, su 2' actúa de nucleófilo para atacar al sitio de empalme 5', formando esta estructura en forma de lazo. Este enlace fosfodiéster se formó, otro se tiene que romper. Por lo tanto, tenemos un exón con un extremo 3' libre que va a hacer el ataque nucleofílico al centro de empalme 3'. Y va a atacar entonces al siguiente exón, a empalmar, llevándose a cabo la segunda reacción de transesterificación. Con este ataque nucleofílico, los exones quedan empalmados y el intrón es liberado en forma de lazo junto con el espliciosoma. Y esto se tiene que hacer cuantas veces sea necesario, cuantos intrones espliciosomales se tengan. Si no es intrón tipo 3, si es intrón tipo 1 o intrón tipo 2, bueno, ya vimos que hay también un procedimiento de 2 reacciones de transesterificación. Y finalmente tenemos la maduración en el 3', que sería corte y poliadenilación. Tenemos nuestro RNA que ya tiene 2 modificaciones, tiene la Cap5' y ya está cortado y empalmado. Ahora tenemos la última modificación en donde una secuencia de poliadenilación sirve como secuencia de corte, la cual es reconocida por unas enzimas que son conocidas como las endonucleasas. Incluso aquí vienen unos nombrecitos, pero bueno, vamos a dejarles como endonucleasas, que reconocen esta secuencia de poliadenilación y realizan un corte. ¿Ajá? Luego entra la poliadenilato polimerasa, abreviada como PAP, que utiliza ATP como sustrato para la adición de la cola de poliadeninas en el extremo 3', adicionando desde 50 hasta 100 o 250 residuos de adenosina. ¿Cuál es la función de la cola de poliadeninas? Ya les decía yo, estabilizar el RNA mensajero, regular la vida media. Esta poliadenilato polimerasa, recuerden que es especial porque no requiere de un molde de DNA, sino que solamente teniendo un 3' libre puede ir incorporando adenosinas a este extremo 3' de los RNA mensajeros. Y con esto ya tenemos a nuestro RNA maduro. Esto ya está maduro. Ya puede salir del núcleo y ya puede ser traducido. ¿Ok? Bueno, pues con esto ya terminamos esta unidad. Y la próxima clase la vamos a dedicar a hacer algunos ejercicios para que comprendamos toda esta información. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces